Bueno, bienvenida a la tutoría número 6 del segundo parcial de tercer bachillerato. El tema de esta semana es la ley de Ohm. El objetivo es el mismo de la semana pasada. Vamos a tratar de comunicar resultados experimentales y relacionarlos con los fenómenos físicos. Vamos a ver entonces el material de hoy día. La ley de Ohm pues nace de George Simon Alfred Ohm. Nació el 16 de marzo de 1789 hasta el 6 de julio de 1854. Esta ley de Ohm, postulada por el físico matemático alemán, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica. Como ya sabes, dinámica viene de movimiento, electro viene de electricidad. Significa que es el estudio del movimiento de la corriente eléctrica. Entonces siempre va a estar estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico. Ahora tú me dirás, bueno, ¿y qué dice esta ley de Ohm? La ley de Ohm lo que dice es que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Bueno, para esto nos vamos a ayudar con un pequeño triangulito. Si te percatas, cada vez que tú vas tapando la manito con un dedo, una de estas magnitudes vectoriales y escalares, te va a ir sacando la ecuación para encontrar cada una de estas magnitudes. Tenemos una magnitud llamada resistencia, que se mide en ohmios, una magnitud llamada tensión, que se mide en voltios, y una magnitud que se llama corriente, que se mide en amperios. Entonces aquí lo único que uno hace es ir tapando, y a lo que tú tapas vas a obtener la fórmula. Verás que quiero tratar de decir con esto. Que por ejemplo, tú sabes que aquí en el triangulito está arriba el voltaje, abajo la intensidad con la resistencia. Digamos que lo que tú quieres encontrar o quieres calcular es el voltaje, esta parte de aquí. Tú tapas con el dedito y ¿qué es lo que te queda abajo? Que el voltaje va a ser igual al producto de lo que está abajo, la intensidad por la resistencia. Ahora, ¿qué pasará? Que lo que quieres encontrar ya no es el voltaje. Ahora dices que tú quieres encontrar la intensidad. Ahora lo que tú quieres encontrar es esto. ¿Qué es lo que te queda? Voltaje arriba y resistencia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a este voltaje o tensión dividido para la resistencia. Luego ahora vamos a suponer que ya no queremos encontrar la intensidad, sino que ahora queremos encontrar la resistencia eléctrica. Esto de acá. De igual manera tapamos, ¿no es cierto?, con la manito. ¿Y qué es lo que nos queda? Que esta resistencia es igual. Ayúdame dictando. ¿Qué va a ser igual? Voltaje sobre intensidad. Muy bien. Mira, entonces de esta manera nosotros podemos encontrar cualquiera de estas magnitudes. Ahora, tú me dirás, ¿qué tipo de magnitudes son? Entonces facilito. Para reconocer, las magnitudes se dividen en dos tipos de magnitudes, vectoriales y escalares. Las vectoriales son las que tienen una dirección y un sentido. Entonces, vectoriales son la corriente eléctrica o intensidad, porque esa sí tiene un sentido. Y el voltaje. Entonces, para reconocerla le vamos a dibujar una flechita arriba para indicar que son magnitudes vectoriales. Y la que queda restante es una magnitud escalar, porque la resistencia no tiene sentido, simplemente es una magnitud escalar. ¿Sí? Entonces, como te decía, dice que la intensidad de corriente eléctrica. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. Buenos días. Ya culminó, María. Voy a poner mi cámara, compañero. La intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico, dice, es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Cuando habla me está diciendo que es igual. ¿A qué es igual? Entonces dice, es igual a la diferencia de potencial. Diferencia de potencial es el voltaje. E inversamente, cuando dice inversamente significa que es dividido a la resistencia del mismo. ¿Sí? Como había clases anteriores que vimos circuitos eléctricos, pues vamos a dibujar un circuito eléctrico que me represente esta ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm más o menos se la podría ver así en un circuito eléctrico. ¿Sí? Se podría ver así. Ahora vamos a ponerle cada uno de estos circuitos eléctricos que hemos puesto estas magnitudes. Entonces aquí está lo que es mi diferencia de potencial o voltaje, ya que tengo una batería. Aquí va a tener una batería de 12 voltios, donde está aquí la corriente positiva y la negativa. Por aquí viene la corriente eléctrica, que es los electrones que fluyen por este cable de cobre.
Y aquí vamos a poner lo que es la resistencia que se mide en ohmios. Vamos a poner una resistencia que es de 2 ohmios. Entonces por aquí fluye esa corriente hasta que retorna de nuevo a la batería. Mira, y de esta manera hemos aprendido lo que es la ley de Ohm. Ahora vamos a continuar. Mira, aquí está cada una de estas magnitudes fundamentales. La intensidad me dice que es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición son los amperios, ¿sí? Entonces cuando te pidan encontrar la intensidad, siempre vas a encontrar como respuesta los amperios. Cuando te piden el voltaje, tú sabes que es aquella fuerza. Es la fuerza que logra que se muevan esos electrones y tengan el movimiento a través de ese material conductor, en este caso un cable de cobre. Y su medición, como ya te mencionaba, se mide en voltios. Y la resistencia eléctrica es un aislante que hace una obstrucción para que esos electrones no se muevan por ese medio eléctrico. Y su unidad de medida es el ohmio. ¿Sí? Entonces aquí tienes cada una de las variables, cómo se las escriben, qué significa y cuál es su unidad de medida en el sistema internacional. Mira, aquí tenemos la fórmula aplicable, la que ya la vimos en el inicio, porque es importante ya que en un circuito puede funcionar de diferentes maneras. Entonces, dependiendo de estos tres materiales, solo con que tú tengas dos incógnitas o los valores de estas dos magnitudes, tú puedes encontrar cualquiera de estas. Por ejemplo, si yo elaboro un artefacto eléctrico y solo tengo la diferencia de potencia y la resistencia, puedo saber qué corriente necesito. Un ejemplo, por ejemplo, los teléfonos celulares. Como tú sabes qué batería tienen y sabes cuál es la resistencia de ese teléfono, tú sabes de cuánto debes comprar el cargador, de 1000 amperios, de 20.000 microamperios, para cargar esa batería. Entonces ahí es aplicable la ley de Ohm. Por último, te he puesto unos pequeños problemas en clase. Vamos a resolver uno y te vas a dar cuenta que son muy sencillos. Y los otros ya te quedaría de tarea para la casa. Pero son sumamente sencillos, verás. Vamos aquí contigo a resolver uno para que te des cuenta. Dice que tenemos la resistencia atravesada por una corriente eléctrica de 5 amperios. Lo primero que tienes que hacer es dibujar un gráfico. Entonces vamos a dibujar una resistencia. Y vamos aquí a dibujar una fuente de alimentación, una batería, ¿no es cierto? Voy a dibujar una batería. Dice que aquí cruza una intensidad de 5 amperios. Entonces vamos a poner aquí mi intensidad. Y tengo como incógnita mi resistencia, ya que esto es lo que no sé cuánto me vale. Y dice que tengo una fuente de diferencia de potencial aquí de 10 voltios. ¿No es cierto? Aquí tengo entonces conectada una batería de 10 voltios. Ahora sí, voy a sacar mis datos. Voy a sacar mis datos. Tengo como datos la intensidad, que no conozco, ¿no? El voltio. Ya culmino. Bueno, entonces quedaría para la semana que viene pendiente, ¿ya?